Bueno, buenas tardes a los presentes aquí y a la gente en casa. Bienvenidos a esta sesión de la Tech Talk de la Embedded Community. La charla de hoy se titula Planifica un proyecto Embedded de la idea a la realidad y es una charla que vamos a estar presentando Gustavo García y yo, Gonzalo Matarrubia. La charla de hoy, ¿quiénes somos? Somos la Embedded Community de ERNI España, ¿vale? Que somos un grupo de entusiastas que nos gusta la tecnología, probar con ella, bichear, cacharrear, todo esto que hacemos los friquillos. y nada, y sobre todo también nos gusta comer pizza, así que organizamos charlas de este tipo en las que contamos cosas de tecnología y luego solemos con unas pizzas y tal, así que en las próximas sesiones que están abiertas al público y a toda la gente que estáis en Twitch, os animo a que vengáis presencial a las oficinas de ERNI, tanto en las de Madrid como en las de Barcelona o las de Valencia, y luego pues hacemos networking y todo esto. Como ya he dicho, la charla la vamos a dar tanto Gustavo García como yo, Gonzalo Matarrubia. Va a empezar mi compañero Gustavo, que se va a enfocar más en la parte más teórica de la charla. Él también verá dos casos prácticos y por último terminaré yo explicando un último caso práctico que he hecho recientemente. Y nada más, os doy paso a Gustavo, que es nuestro principal de Embedded en ERNI y ha hecho proyectos internacionales como en Taiwán, tiene experiencia tanto en desarrollo del diseño más elemental hasta puesta en producción en productos. Así que, Gustavo. Buenas. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, a las personas que tenemos online. Antes que nada me gustaría dar un pequeño repaso sobre la agenda y sobre las cosas que estaremos viendo. Primero estaremos revisando un poco, conversando un poco sobre lo que es el Product Development Life Cycle, el ciclo de desarrollo de productos. Generalmente hablamos de software Development Life Cycle, pero quise extender un poco hacia un producto más completo para entender todas las fases cuando involucra un dispositivo embebido y llevar esto desde una idea hasta un producto final que puede ser manufacturado a nivel de industria. Veremos algunas estrategias que existen hoy por hoy en la comunidad Open Hardware para desarrollar la prueba de concepto como primer paso del desarrollo de nuestro producto. Entraremos un poco, muy por encima, sobre el diseño del circuito impreso, pasando lo que sería la fase en una POC o en fases posteriores, donde estaríamos entrando un poco ya en el diseño y desarrollo del hardware per se. Y luego pasaremos a tres casos prácticos utilizando diferentes metodologías. Los primeros dos están más enfocados en proyectos que ha desarrollado la comunidad Open Hardware. Veremos, nos estamos apalancando en proyectos que ya existen y han sido desarrollados. Y el tercer caso que fue desarrollado por Gonzalo, mi compañero, que nos estará mostrando aquí al final de la presentación. Entonces, ¿qué es el PDLC? Product Development Life Cycle. El Product Development Life Cycle no es más que la manera como llevamos algo desde una idea hasta la producción o la manufactura del producto. Entonces, él está compuesto por 5 fases básicas. Tenemos la elaboración de la prueba de concepto, donde básicamente tomamos elementos para probar la viabilidad o el performance que pudiésemos tener sobre algunas tecnologías. Luego pasamos a una fase de ingeniería, Engineering Validation Test o modelo de ingeniería. En esta fase lo que intentamos es estamos asociando que la prueba de concepto involucra hardware y dispositivos embebidos. Entonces el modelo de ingeniería... Yo creo que aquí si das un ejemplo de una POC,
por ejemplo. En la Vale, siguiente vale. lámina, o sea, quiero repasar un Vale, poco vale, los vale. conceptos y en la siguiente tengo algunas imágenes. Este, en el modelo de ingeniería intentamos llevar el factor de forma al componente ya como va a lucir físicamente. Nos apalancamos en impresoras 3D, intentamos incluir las piezas plásticas y mecánicas. Luego vamos a una iteración sobre este diseño, sobre el diseño de la pieza plástica a nivel de usabilidad, y luego terminamos en la fase de manufactura. Estas fases no nos estaremos enfocando mucho a nivel de esta presentación, pero es bueno tener presente cuáles fases están envueltas para saber en qué momento del desarrollo debemos incluir qué. Por ejemplo, en la fase de la prueba de concepto es común que nos enfoquemos en probar la tecnología. Podemos tener muchas tarjetas de desarrollo, sensores conectados con cables, todo en una mesa que no luce del todo bien. En la modelo de ingeniería intentamos que luzca mejor, y en las fases de manufactura se está iterando un poquito más sobre los procesos de manufactura, cómo hacerlo más eficiente, cómo mejorar, abaratar costos y demás. Como vemos, uno de los puntos primordiales aquí es cuántos componentes puedes producir en cada fase. En una prueba de concepto podemos producir muy pocas unidades porque es algo muy manual. En una fase de modelo de ingeniería podemos llegar a unas 50 unidades, porque ya tenemos, no sé, una impresora 3D, ya podemos incluir algunas piezas. Luego en la parte de modelo en la validación de diseño, podemos aumentar en función de que ya tenemos el molde para incluir todas las piezas. Si quieren, vamos aquí en la siguiente lámina, vamos a entrar un poquito en cada una de estas fases. Modelo de ingeniería, la prueba de concepto. Intentamos utilizar productos off the shelf, cosas que ya compramos en Amazon, en páginas web, en cualquier lugar, en DigiKit, componentes que ya existen en el mercado y están listos para ser conectados. De manera que queremos fallar rápido, hacer pruebas, probar una tecnología, ver si es viable, descartar si no es posible, y probar con otra tecnología o iterar un poco sobre nuestro requerimiento y el alcance que hemos definido. Como ven aquí, por ejemplo, pongo dos casos. Uno es un robot que se puede conseguir en Amazon, es de juguete básicamente, pero sirve para elaborar una prueba sobre, no sé, estamos haciendo modelos de computer vision y queremos diagnosticar y dirigir nuestras cámaras hacia puntos específicos. Esto serviría para validar, pero no nos serviría en un entorno industrial si quisiéramos llevar este brazo a monitorear un sistema dentro de una planta, un proceso industrial o lo que sea. Entonces, pasamos a lo que es el modelo de ingeniería. Una ingeniería, como les digo, aquí ya hay un prototipo funcional y hay una propuesta de usabilidad. Llegamos a un componente como pieza plástica, pero la imprimimos en una impresora 3D, algo puede ser feo. O sea, el carácter cosmético no es lo importante, es un tema más a nivel funcional, más o menos la relación de aspecto por donde iría, temas de espacio, conectores donde estarían situados, le voy a poner una ruedita al mouse donde estaría, más o menos es ir elaborando ese modelo. Luego vamos a ir validación del diseño, que lo que hacemos es iterar sobre cómo luce nuestro componente. Aquí se utilizan moldes plásticos porque digamos que ya tenemos una propuesta para nuestro dispositivo. Se utilizan moldes plásticos que permiten imprimir cierta cantidad de piezas, 50 piezas, 100 piezas, dependiendo del tipo de molde, y se pueden inclusive elaborar muchos prototipos o hacer pruebas, digamos, un poquito más a escala, a nivel de performance, y no sé, tenemos muchos dispositivos que se conectan a una red, digamos que pudiésemos entrar en ese tipo de validación. Importante, incluye ya el BOM, que es el Bill of Materials, es la lista de componentes a nivel de placa
de hardware que tenemos en nuestro dispositivo que serían necesarios para hacer una producción en posteriores etapas. Y bueno, luego tenemos el modelo de producción, donde básicamente hacemos pruebas de rendimiento sobre la producción. Se incluye un molde final, ya estás preparado, digamos, para producir 10.000 dispositivos o dependiendo de lo que quieras manufacturar. Son moldes generalmente muy costosos para que soporten esas temperaturas y puedas generar esa cantidad de piezas para dar toda la entrada a una fábrica. Y el objetivo principal del modelo de producción es iterar un poquito sobre el proceso. Simulas una producción con todas las entradas de tus piezas y la salida de tu dispositivo e intentas buscar mejoras que permitan mejorar el proceso, bueno, sí, en una producción final para disminuir el tiempo de fabricación, ya que entraríamos en una fabricación en masa. En esta presentación nos estaríamos enfocando más en lo que sería la prueba de concepto y en las estrategias que estaríamos utilizando para diseñar nuestro dispositivo en una primera fase, pero es importante conocer como que cuáles serían los siguientes pasos para llevar nuestro dispositivo a producción. Un punto importante es que los temas de estándares y certificaciones, ya sean, bueno, más que todo certificaciones de hardware, de emisiones electroestáticas, de humedad, de temperatura de operación o lo que sea de nuestro dispositivo, se maneja en la etapa de validación de diseño. Podemos, digamos, prescindir un poco, no tomarlo tanto en consideración en las fases previas para enfocarnos más en la tecnología y en la funcionalidad. Digamos que aquí nos enfocamos en tecnología, en funcionalidad, y allá iteramos en diseño y certificación. Entonces, si hacemos aquí zoom en lo que sería la prueba de concepto, vemos que existen 3 estrategias para desarrollar nuestro producto. Primero sería, bueno, soluciones off the shelf, como les mencionaba, que ya existen en Amazon, cualquier dispositivo. Desarrollo de hardware, esto lo trataríamos de evitar en primera mano, pero dependiendo de las funcionalidades o los elementos que estemos desarrollando, puede ser necesario en una primera fase por evaluar una tecnología, porque tenemos requerimientos de velocidad en un procesador y necesitamos algo muy específico que no existe, o sea, no tenemos a disposición como producto off the shelf. O un producto híbrido. Esto sí es muy común en el sentido que pudieses inclusive tener varios componentes off the shelf y lo intentas interconectar utilizando piezas custom de hardware o protoboard, cablecitos, conectores. Intentas tú como que armar tu idea y tu prueba de concepto a nivel de laboratorio. Entre las ventajas, las soluciones off the shelf se desarrollan muy rápidamente, es muy costo efectivo, pero tienes muy poca personalización en cuanto a varios factores. El desarrollo del hardware es un poco más flexible y nos permite apoyarnos en la comunidad open hardware, pero necesitamos más esfuerzo y complejidad al punto de desarrollar nuestro producto. Y bueno, el híbrido sería la máxima flexibilidad, pero lo mismo, a medida que añadimos diseño de hardware, añadimos complejidad y se nos extiende nuestro tiempo de desarrollo. Un punto importante aquí a tener en cuenta es que las iteraciones durante el desarrollo de hardware son mucho más amplias que cuando desarrollamos software. En el software tú puedes iterar muy rápido, descartas y continúas. En el hardware haces piezas y una iteración te puede demorar en promedio es 8 a 12 semanas, porque tienes que elaborar una nueva pieza, eso va a la manufactura, se te envía la pieza. O sea, es un proceso que, a pesar de que existen metodologías ágiles para iterar sobre estos procesos, no pueden ser tan ágiles, digamos, como lo haríamos durante el desarrollo del software. Entonces, la primera fase, al momento de entrar en nuestra prueba de concepto, sería la definición de requerimientos. Con lo que quiero llegar acá, ya lo veremos un poquito ahora, es al tipo de tecnología que vamos a seleccionar según
el producto que vamos a elaborar. Entonces, debemos responder preguntas para seleccionar nuestros componentes del tipo: nuestro dispositivo va a usar baterías. Esto nos dirá, mira, tengo que hacer nuestra placa de bajo consumo y tengo preocupaciones de utilizar el Bluetooth Low Energy. Tienes que empezar a tener estas consideraciones a nivel de hardware. Mi dispositivo es real time, me da consideraciones de hardware y de sistema operativo. El sistema es crítico, tienes consideraciones a nivel de backups y de respaldos del sistema a nivel de funcionalidad. Lo mismo con ciberseguridad, interconectividad, por supuesto, protocolos que vamos a soportar. O sea, nuestro dispositivo está conectado por Bluetooth, tiene 3 puertos USB porque tengo 3 sensores conectados, algunos sensores son internos y no están accesibles al cliente. Digamos que a nivel de protocolos tengo que tener cierta claridad y, bueno, y capacidad de procesamiento, que básicamente nos lleva el tema del tipo de procesador que vamos a utilizar. O sea, en el sistema embebido pudiésemos tener a microcontroladores, microprocesadores o procesadores, que sería, digamos, la gama más alta. El cual elegir generalmente depende del nivel de procesamiento que quieres tener y del costo que tendría ese producto al final. Mientras más procesamiento, más caro será, por supuesto, el producto. Entonces, cuando estamos en esta fase inicial y, digamos, hemos resuelto algunas de las preguntas, caemos en el proceso de selección de herramientas. Tenemos, por supuesto, bueno, las soluciones off the shelf versus personalización o customización, y hardware versus software. Aquí tenemos 4 cuadrantes, pongo ejemplo en todos los cuadrantes, pero tenemos que tener presente que esto aplica en todos los niveles. O sea, a nivel de diseño de hardware, diseño de sistema operativo, diseño de software y, bueno, sí, vería básicamente esos 3 niveles. Entonces, si quiero, por ejemplo, productos para el desarrollo de hardware que sean off the shelf, todas las soluciones que vemos, Arduino, el Jetson Nano, que se ha vuelto muy popular para el desarrollo de computer vision y desarrollo de GPU. Si quisiésemos off the shelf a nivel de software, buscamos soluciones preexistentes como un FreeRTOS, un Ubuntu que ya tiene componentes prehechos que nos facilitan muchas labores, aunque a lo mejor no nos soportan todo el hardware, pero a nivel de preconcepto, por ejemplo, yo pudiese evitar tener que desarrollar el sistema operativo para preocuparme en alguna otra funcionalidad y decidir utilizar un sistema operativo del tipo Ubuntu. A nivel de software con customización, bueno, por supuesto tenemos todos los lenguajes de programación, que al final es lo que estaríamos agregando a la pieza de software para hacer nuestra aplicación y ir customizando. A nivel de sistema operativo tendríamos Yocto, que Yocto nos da muchos beneficios a nivel de personalización y customización y soporte de hardware de sistema operativo, pero nos agrega una complejidad y un tiempo de desarrollo que, dependiendo del proyecto, pudiésemos querer evitar en un momento. Y bueno, la máxima etapa, la mayor personalización, customización que pudieses tener sería a nivel de, bueno, pongo Xilinx. Eso es un framework, un IDE para desarrollo de hardware programable. Básicamente lo que trabaja en lenguajes como VHDL o FPGA, lo que intentas son lenguajes de programación donde haces que el hardware funcione de cierta manera, el hardware se programa para funcionar de esa manera y bueno, y nos da unas prestaciones de performance mucho superior a lo que pudiésemos tener con un dispositivo hecho, digamos, con un programa tradicional en C++. A nivel de, bueno, las otras opciones a nivel de customización de hardware, esto vamos a entrar ahorita un poquito a fondo porque de hecho es donde quiero hacer un poquito más de énfasis, sería en el desarrollo del prototipo impreso, que para ello existen
herramientas como, bueno, coloco aquí KiCad, PCBWay, pero esto sí lo veremos ahora sí, en el siguiente slide con un poquito más de detalle. Al momento, ya hemos visto, o sea, tenemos la opción de desarrollar basado en nuestros productos off the shelf. Si queremos desarrollar nuestro producto impreso, nuestro circuito impreso, perdón, a nivel de opciones open source, digamos, bueno, en este caso sería KiCad, porque OrCAD y Altium requieren licencia. Hoy por hoy tenemos opciones que son muy costo efectivas, muy rápidas y nos permiten obtener una placa en verdad tiempos bastante cortos. En este caso, y esto vamos a hacer una pequeña demo al final de ahora cuando entremos en los casos prácticos. Como veremos, bueno, tenemos que caer, por supuesto, en la definición de requerimientos que queremos incluir en nuestro dispositivo. Definición de esquemático, esa sería la fase del proceso para crear nuestro circuito impreso. Tendríamos el PCB layout, donde hacemos el placement de los dispositivos y el wiring, por supuesto. Y luego exportamos los hardware files, que estos son archivos que básicamente contienen la información de nuestra placa. Lo vamos a ver ahorita en un pequeño demo. Que luego, hoy por hoy, de hecho las grandes ventajas que tenemos hoy en día es que anteriormente las herramientas se necesitaban licencias bien costosas para hacer este tipo de desarrollo. Hoy por hoy existen frameworks como KiCad, vamos a ver ahora, que nos permite hacer esto de manera gratuita y desarrollado por la comunidad. Y los archivos que exporta se pueden llevar a páginas web. Hoy por hoy pongo aquí estos ejemplos, PCBWay y JLC PCB, que nos permiten cotizar en línea cuánto saldría obtener esa pieza que nosotros diseñamos, o obtener diseños prehechos por la comunidad que pudiésemos simplemente imprimir y llegar a nuestras casas en tiempo, digamos, bastante aceptable. Entonces, vamos a entrar en lo que sería nuestro primer caso práctico. Aquí estoy basándome totalmente en desarrollos hechos por la comunidad, digamos. O sea, digamos que ya la comunidad ya ha trabajado sobre todo ello, y lo que hice fue tomar esto y lo estamos usando con una aplicación que pareciese ser bastante compleja. ¿Qué hace? Máquina para pruebas PCR. ¿Qué hace este instrumento de laboratorio utilizado para amplificar secuencias de ADN mediante la técnica de reacción de cadena a la polimerasa? Controla con precisión los ciclos de temperatura. Suena como un dispositivo complejo. Cuando llevamos esto a nivel de requerimientos, esto no es más que una pequeña placa que tiene un microcontrolador que tiene unos componentes para controlar un ciclo de temperatura. ¿Qué es? Calienta, enfría. Calienta, ¿qué es? Puedes tener resistencia o algo que genere calor hacia una muestra de laboratorio, y algo que enfríe. Un refrigerador, creo que tiene un sistema, tienen dos maneras de refrigerar, dependiendo de la velocidad con la que quisieras decrementar la temperatura. Entonces, bueno, si quieres podemos pasar un segundo al escritorio. Ok. Te cojo el ratón. Vale. Ok, creo que ya estamos de vuelta. Tuvimos un pequeño problemita técnico. Creo que, no sé si están viendo mi pantalla, no sé si me pueden confirmar. Sí, están viendo. Perfecto.
Bueno, aquí quería hacer una pequeña introducción a este programa que es KiCad. Básicamente es el programa que ahorita nos provee o sea, que funciona mejor en lo que respecta a diseño de hardware. Aquí lo que se hace básicamente es, tienes una librería para importar diferentes componentes, o tú puedes elaborar tus propios componentes si quisieses. En este caso, lo que vemos, o sea, este proyecto básicamente lo que tiene son controles de potencia, unos que son para el control del ventilador, que son el que controla el ciclo de enfriamiento. Tenemos un control de calor que básicamente debe controlar una resistencia a través de un conector que estaríamos conectando externamente a nuestra placa. Y tenemos control de agua como otro mecanismo de enfriamiento de nuestro proyecto. Digamos que a nivel de diseño esto es lo que nosotros elaboramos y colocamos nuestros componentes. Esto puede tener varias páginas en función de diferentes, dónde tienes el controlador, dónde tienes cada uno de los conectores y puertos que estaremos utilizando. Luego de aquí se exporta lo que sería el placement de los dispositivos. ¿Esto qué es? Lo que hace básicamente es un dibujo, un cuadrado de nuestra placa, donde empezamos nosotros a mover, digamos, libremente nuestros componentes, y los podemos, digamos, que colocar libremente. Ya tengo problemas aquí para moverlo, pero digamos que puedes moverlos en la placa libremente. Este proyecto no está terminado. Aquí lo que está faltando es la parte de cableado. O sea, aquí se hizo se ubicaron los componentes dentro de una placa física y no se ha hecho el cableado. Las lineecitas blancas que se ven allí, digamos que servirían para crear las referencias desde nuestro esquemático de qué debería ir con qué, y se empezarían a crear las pistas, digamos, un dibujo bastante manual, digamos, bueno, aquí no va mucho la línea blanca, pero digamos que tú empiezas a dibujar tu pista para ir ubicando los diferentes componentes, para ir creando todas tus pistas. Y vale, sería así. Vas creando todas tus pistas y al final lo que tiene interesante es que podemos generar una vista 3D de cómo sería nuestra placa, cómo sería visualmente luego del placement y todo lo que hemos hecho. Esto nos permite hacer una primera iteración sobre lo que sería la fase de diseño y cómo colocaríamos esto dentro de una pieza plástica, digamos, para empezar a darle forma a ese producto que estamos diseñando. Por otra parte, bueno, aquí estos son puros conectores, como ven, son bastante sencillos, donde irían conectados los componentes externos para la bomba de agua, ventilador y el componente de calor. Entonces, si volvemos ahorita aquí podemos exportar los archivos Herbert, los archivos que se exportan, que luego los damos como entrada a la página web para generar una cotización, digamos, y de hecho pudiéramos cotizar con varias páginas y obtener, mira, me conviene más este o aquello, dale clic y X días te llega eso. Si volvemos porfa a la presentación. Yo tengo una pregunta, Gustavo. Vale. Esto antes de mandarlo a fabricar, ¿tienes alguna manera de probarlo para saber que funciona? Porque puedes hacer Hay simuladores. Vale. Existen simuladores para, de hecho, bueno, no he usado el que trae KiCad, pero existen simuladores. No tiendes a caer en temas de simulación porque pueden tener cierta complejidad, menos que caigas en temas de velocidad de transmisión, tengas temas de interferencia que quieres validar, pero si digamos que son cosas sencillas a nivel como esto que estamos haciendo aquí de control de potencia, pudiese simularlo, pero he visto que pocas veces caigas en ese detalle de diseño. Lo que sí es que tienes que considerar que tienes varias fases. O sea, haces una primera
la tarjeta te llega, tú haces ahí tus primeras pruebas, luego pudieses tener tuviste que hacer un rework o hacer un cableado ahí soldando un cable porque algo quedó mal, o un componente, un cableado mal, o quieres agregar una funcionalidad, digamos que esto lo pudieses hacer a nivel de rework y luego hacer una iteración sobre tu diseño. Yo te quiero añadir que se puede simular, pero sobre todo es interesante la parte en la que no es tan software, porque al fin y al cabo este programa, o le metes el software y te simula el microprocesador, que no todos lo soportan y no es muy sencillo. Lo normal es que simules la parte de electrónica de potencia, por ejemplo, a nivel LEDs en placas que solo dependan de ciertas entradas, y eso sí se puede simular. Yo me refería a un validador de esquemáticos, simplemente para saber que no te has equivocado haciendo... Sí, lo tendrías que simular. El camino sería simular. La herramienta suele tenerlos también. Claro, sí, a eso iba, o sea que... Una manera de reducir complejidad, y que por ejemplo se hizo en este proyecto, es que, como ven, ellos no incluyeron el microcontrolador directamente en la tarjeta, sino que lo que están soldando es un componente, un Arduino, la tarjeta de un Arduino directamente que compraron en Amazon, y lo que están añadiendo es como una extensión de control de potencia para el Arduino que consiguieron en Amazon. Esto después, o sea, esto también lo pudieses hacer como un diseño aparte e incluirlo en tu misma tarjeta si decidieses proceder. Y bueno, como siguiente caso, este sí es un poquito más rápido. Quería hacer, bueno, este es un control Wi-Fi, tiene Wi-Fi y Bluetooth. Esto nos permitiría, no sé, hacer un proyecto de drones o de videojuegos o de lo que sea que queremos que queramos hacer. Lo interesante de él es que esto es una tarjeta elaborada por la comunidad, publicada dentro de PCBWay, y que yo simplemente puedo agregar a mi carrito, comprar y me llegaría esa tarjeta, donde yo después, más abajo, bueno, si fuésemos al enlace, habrían referencias, aquí en el enlace habrían referencias de código fuente, un video explicativo de cómo programarlo y demás. El hecho es que hay soluciones ya prehechas bastante rápidas, que nos permitirían agregar un componente a nuestra prueba de concepto que en principio pareciera bastante complejo. Tenemos una pregunta en el chat. Pascuit nos pregunta si, por ejemplo, haces una tarjeta complicada con etapa de potencia, etapa de control. A la hora de montar la primera tarjeta, ¿vas montando por partes y testeándola de manera separada o lo montas todo al completo? Yo intentaría, en principio, tener el control por separado. ¿Qué implicaría por separado? En una primera fase pudiese tener un Raspberry Pi, un BeagleBone, una tarjetita comercial con puros cables que salen ahí a una tarjeta tuya para la parte de potencia. Y con eso hiciera una primera prueba de concepto. Digamos que yo en unas primeras fases a nivel de prueba de concepto evitaría hacer la parte de control, porque digamos que te puedes apalancar mucho en soluciones preexistentes. Y bueno, si van a la página de PCBWay, ahí de hecho tienen un menú con diferentes funcionalidades, tienen de sensor, de monitoreo de señales, tienen una de videojuegos, tienen, digamos, todo un menú desplegable donde puedes navegar entre diferentes proyectos hacia soluciones preexistentes. Y bueno, esto creo que sería los dos casos. Los dejo en el último caso con mi compañero. Gracias, Gustavo. Vale, pues ahora vamos a extendernos un poquillo más en el tercer caso, que sería, lo he llamado LED Loop. Es un proyecto personal que se me ocurrió. Bueno, ¿cómo empezó la idea? La idea empezó pensando pues una solución para el típico desktop que luce genial, super gaming, con mogollón de luces, y vas al mercado
y ves qué hay. En el mercado encontré una línea que es bastante profesional, tiene mogollón de opciones y es la que se suele tener pues todos los youtubers, influencers famosos, de estos que ves que lucen increíble, que son las Nanoleaf Lines o las Nanoleaf, los triangulitos, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, esta solución a mí se me hace muy costosa, quiero mi propia solución, entonces voy a creármela yo desde cero. Entonces, un poco conectando con el tema de las etapas de planificación, que es de lo que trata la charla sobre todo, vale, bueno, aquí voy a terminar de contar las características principales y luego entro con la planificación. Como ya os he dicho, mi inspiración fueron las Nanoleaf, que son barras de luz indirecta LED que pueden tener diferentes formas y que suelen tener diseños, pues puede ser solo una línea o triángulos o serpientes, en cuadrados, en hexágonos, hay diferentes modelos. Donde yo me destaqué o donde me diferencié de las Nanoleaf son en las últimas características en las que mi diseño no requiere una app de control, sino que cualquier dispositivo debería valer, como dice el siguiente punto, que sea una solución más barata y fácil de reproducir, que cada uno que quiera en su casa lo pueda hacer también y que sea fácil de reproducir pues por cualquier persona. Y por último, me propuse usar herramientas open source no solo para tener un coste más barato, sino también para que la comunidad pudiera adoptar mi proyecto y también pues crear más características, ampliarlo, modificarlo y que así, digamos, tenga vida y la gente tenga oportunidad de que yo le dé algo de entrada ya hecho y modifique a su gusto. Bien. Vale, como comentaba, entrando un poco en la planificación del proyecto, lo primero que hice fue decir qué objetivo tengo, ¿no? Quiero crear las Nanoleaf, quiero diferenciarme, hasta dónde quiero llegar, qué casos de uso contemplo. Para hacer esto me puse en la piel del usuario, ¿no? Para decir quién lo va a usar, cómo lo voy a usar, de qué manera, cuándo, ¿no? Y a través de hacerme estas preguntas fui desglosando unos requerimientos de usuario. Teniendo estos requerimientos, lo siguiente que pensé fue en las tecnologías que iba a usar. Al principio no tenía del todo claro qué tecnologías tenía que usar, si por mi background tiendo a elegir unas frente a otras, pero bueno, no dejé de evaluar todas las tecnologías que podía ofrecer el mercado por si hacía falta aprender alguna de ellas y en ese sentido, por ejemplo, mi recomendación fue, si hay alguna tecnología que creo interesante aplicar y no lo sé, empezar a aprender esa tecnología porque es la manera de mitigar riesgos y de reducir la incertidumbre de la etapa más temprana. Lo último que incluye la planificación sería pues estimar las horas que tienes hábiles en la semana, un poco cuándo quieres que vaya saliendo el producto y tal, porque al final si esto es un proyecto personal, si tú mismo no te pones fechas, pues corres el riesgo de que lo vayas dejando y al final no termine haciéndose. Como comentaba, mi recomendación es empezar por aprender las tecnologías que son necesarias o que al principio crees que van a ser necesarias, aprender a usarlas y una vez las tengas hacer una validación técnica. Como comentaba Gustavo, primeramente tendrás una Raspberry Pi, un Arduino, todo conectado con cables, malamente, feo, que si viene una brisa de viento ya hace una mal conexión y deja de funcionar, pero así todo puesto sobre la mesa, intentas ver si con la tecnología que has pensado, pues todo va funcionando.
una vez que tienes un proyecto a baja escala, pues haces cálculos, ¿no? para ver pues, si los temas de potencia o la cantidad, por ejemplo, de potencia que necesitas, la cantidad de materiales y todo eso para hacer una estimación correcta a plazo futuro, en el que luego recomiendo empezar a comprar hardware o simularlo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si no tenemos una Raspberry Pi, podemos usar un QEMU para simular el sistema operativo, ver que arrancan los servicios. Para simular el hardware es más complicado, pero también hay maneras de simular hardware. Y por último, antes de lanzarte a comprar todo, a empezar a montar, reevaluar una vez más, iterar y ver si lo tienes todo afianzado y a partir de ahí ponerte a desarrollar la prueba de concepto y el prototipo, siempre empezando por la mayor incertidumbre. Aquí os muestro unos cálculos que hice. Al final este proyecto es más o menos sencillo, se basa en, al final la potencia que tiene son unas luces LED, entonces pues ver las cantidades de luces que tenía, ver cómo están conectadas y realizar los cálculos en vatios. En el producto final, como se puede ver, aquí tenemos, por ejemplo, un total de 40 vatios a 5 voltios, lo cual es un reto porque a pesar de que 40 vatios no es muchísima potencia, pero en 5 voltios sí requiere tener más una fuente de alimentación que no sirve, por ejemplo, el cargador de un móvil, o no todos los cargadores de móviles dan 40 vatios y necesitas pues fuente de alimentación conmutada o este tipo de cosas. Y luego al final los 5 vatios te pueden dar problemas a la hora de que el voltaje no llega hasta la última línea y vayas como perdiendo brillo en tu aparato. Entonces estas cosas, pues como son teóricas y las puedes empezar mientras compras el hardware y no, pues conviene hacerlas en una etapa temprana. Aquí voy a presentar brevemente la arquitectura que tiene mi proyecto, ¿vale? El LED Loop. No voy a entrar mucho, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea general de cómo funciona, tenemos una red local, ¿vale? Con un router wifi en el que hay dos dispositivos. Un dispositivo que puede ser un ordenador, un móvil, lo importante es que tenga un navegador web, una tablet también vale, y que entra en una página web. Entonces aquí entra el dispositivo embebido, ¿vale? Que tiene su sistema operativo embedded, que primeramente puede ser un Raspbian, que te viene con la mayoría de los drivers instalados, y si no, pues los instalas en 5 minutos, lo pruebas, y luego cuando ya quieras a lo mejor tener más performance, reducir la memoria, ¿no? Para que no te ocupe tanto, o para tener mejor reproductibilidad a la hora de hacer, por ejemplo, 5 o 6 SDs, conviene pasar un Yocto que te da esa reproductibilidad de SDs, que metes SDs y le das imprimir, flashear y ya vas teniendo más reproductibilidad. En este sistema operativo pues está a cargo la ciberseguridad, las librerías, en este caso sobre todo son Python, ahora entraremos en eso. El sistema operativo y el hardware te da acceso a lo que es las luces LED, el control de las luces LED y el Wi-Fi. Y también tenemos los servicios, que sería, ya aquí entraríamos a hablar lo que es el firmware, ¿no? En mi caso tengo 3 servicios, que es el control de las luces LED, un backend que hace que de puente entre el Embedded Web Service, o sea, el servidor que va embebido en el propio, en este caso Raspberry, y que transporta o imprime la página web en nuestro aparato conectado, ¿no? Por navegador web. Vale, estas son las tecnologías que terminé usando, que no voy a entrar mucho en ellas, pero bueno, quería comentarlas porque son open source, están al alcance de cualquiera, muy bien documentadas, se puede aprender fácilmente a manejarlas con vídeos de YouTube,
bueno, hay muchísimos recursos online, ¿vale? Para aprenderlas. Y conectando con la parte del sistema, decir que las librerías están desarrolladas en Python, al igual que el servicio del control de los LEDs y el backend, ¿vale? Por ejemplo, en mi proyecto, donde encontré que conocía menos cómo funcionaba era el tema de backend, ¿no? Entonces me puse con ello, porque yo sabía, que tenía más background sobre cómo levantar un servicio a nivel de sistema operativo o cómo controlar las propias luces. Pero en cambio, la parte de cómo una página web enlazaba con el backend, ¿no? Con el control de los LED, esa parte no la tenía tan clara, entonces fue una de las partes que empecé a probar primero para despejar la incertidumbre. También estos servicios y estas partes tienen sentido diferenciarlas porque te permiten usar test de software por separado y probar cada servicio por separado. Por ejemplo, terminando con el Embedded Web Service, ahí usé Flutter y he puesto el logo de JavaScript porque al final, si conocéis Flutter es una tecnología que te permite crear aplicaciones en muchos dispositivos, tanto aplicaciones de escritorio, aplicaciones en Android, aplicaciones en iOS y aplicaciones en código JavaScript, ¿no? Que tú haces con el mismo código, pues generas de alguna manera una aplicación o una página web o una aplicación móvil y te da mucha flexibilidad, por eso también lo elegí. Porque al principio no tenía claro si iba a terminar haciendo una aplicación o si iba a poder hacer un Embedded Web Server o como pasa ahora mismo que sirven las dos cosas, porque de las dos maneras, al haber escogido Flutter, pues me permite hacer esto. Conectando con la parte más hardware, he puesto aquí la impresión 3D en el que, bueno, al fin y al cabo, para mí el ciclo es el de diseñar cómo crees que vas a necesitar todos los empalmes y todas las piezas. Seguramente no lo hagas bien a la primera, eso lo sabrás después de que lo hayas impreso, lo vayas a montar y digas, a lo mejor funcionaba, pero es que no tengo hueco para los conectores, o no había pensado en que ahora voy a soldar cables y me molesta esta parte. Entonces tendrás que iterar pues, hasta ir llegando al diseño final. Como siempre, esto sería en la parte de Proof of Concept, de prototipado y tal. Luego ya pasaríamos a industrialización, donde ya no tendría sentido la impresión 3D y, como decía Gustavo, iríamos más al molde. Vale, aquí quería destacar las 3 etapas, ¿vale? Del proyecto. En la primera, como os decía, pues tienes una Raspberry Pi en la mesa con cables por allí que los has puesto con mucho cuidado y validas muy rápidamente con lo que tienes por casa la tecnología. En la fase de Engineering Validation Test o de prototipado, lo que haces es intentar crear de manera más barata un desarrollador, algo que te permita desarrollar el software o ver si tienes, validar la solución de arquitectura, y este prototipo podrías crear 1 o 2, pero no tiene mucho sentido crear una tirada muy grande, más de 10, y sirve para que la gente que vaya a desarrolle, pero en ningún momento tiene como objetivo venderse o el mercado, ni siquiera tiene por qué parecerse físicamente. Y por último tenemos la etapa de MVP, de producto mínimo viable, en la que aunque no esté industrializado, el prototipo, si es algo que puedes hacer una tirada más o menos grande, sí puedes vender quizá, o consideras que está listo para que
lo pueda recibir la gente y a la gente le aporte valor y lo pueda usar, ¿vale? Aunque sea una etapa temprana en la que tú adviertas que puede fallar algo y que te dé feedback, ¿vale? Que no es perfecto y no está a prueba de fallos, pero sí puede recibir valor un tercero. Y por último, aquí comento, bueno, el futuro del proyecto, ¿vale? Hay que pensar siempre a todos los niveles. Al nivel de producción y ensamblaje, pues donde creo que se puede mejorar es en hacer precisamente una iteración en la impresión 3D, haciendo que sea más fácil de montar, que ahora mismo cuesta mucho porque hay que soldar todavía los LED y en el momento en el que haces una forma ya es muy costoso y muy difícil quitar esa forma y poner otra, y si haces que encajen con conectores, pues a lo mejor puedes hacer más como un Lego, ¿no? Que hoy te apetece esta forma y mañana otra. A nivel de software, bueno, he creado y he desarrollado varios modelos de funcionamiento. Ahora os acerco a la cámara un poco el prototipo que tengo aquí para que veáis que bueno, que está haciendo algunos modos, pero por ejemplo, una vez que lo pones los modos, ya se quedan ahí siempre o puedes apagarlo, pero no puedes temporizarlo. Por ejemplo, esto sería interesante para simular presencia en una casa, ¿no? Y a nivel de proyecto, como decía, es un proyecto open source, todo está publicado en internet, podría cualquiera replicar el producto, y entonces pues estaría interesante involucrar a la comunidad para que, bueno, fuera la comunidad la que dijera, quiero que poner un modo que sea responsive con la música, o no sé, cualquier cosa que se le ocurra, y que sea la gente la que aporte también valor al proyecto y de esa manera se haga un desarrollo en paralelo de muchas características más rápido, en el que todo el mundo se puede beneficiar de lo que desarrollen los demás. Y con esto hemos terminado, así que si tenéis alguna pregunta, tanto Gustavo como yo la respondemos. Voy a mirar el chat, a ver. Ponte, Gustavo, si quieres, a ver si tenemos alguna pregunta. Quizás un punto importante aquí también es que, bueno, a nivel de presentación tocamos muchas tecnologías, muchas áreas para tratar de ampliar ahí, digamos, futuros proyectos e ir viendo hacia qué pudiésemos, no sé, desarrollar una futura presentación o tema interesante de valor. Entonces, bueno, sí, cualquier comentario o cosa inclusive hacia puntos que consideren de interés, bienvenidos, y lo podemos incluir, digamos, presentaciones más que vayan más al detalle de algún punto específico o tecnología específica. También para la gente que está en casa, tenéis aquí, hay un QR que si accedéis os dejamos una pequeña encuesta con dos preguntas, ¿vale? Muy fáciles. La primera, feedback sobre la charla en general, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos, y la segunda, futuros topics para estas sesiones que estamos haciendo, ¿vale? Y si puedes darle la vuelta y acercar el prototipo, a ver si se llega a apreciar mejor aquí en la cámara. A ver. Vale, dale la vuelta. Ahí, bueno, como veis, se puede apreciar la fase de prototipado porque está ahí la Raspberry prácticamente con cables y clemas, no hay mucho más, impresión 3D, ¿vale? O sea, esto no sería un MVP, y bueno, ahí vemos un poco los modos de luz y tal. Veo, no hay ninguna pregunta de momento en el chat. ¿Alguna pregunta aquí en los presentes? Sí, bueno, primero, ¿dónde vas a subir el código? Está subido en GitHub, ¿no? Está en GitHub, Vale. GitHub. Y luego te quería preguntar si tienes pensado compartir los modelos 3D, porque por ejemplo, yo en casa, Gabri me estaba pidiendo algo muy parecido a las Nanolith y, ostras, vale una pasta. Entonces, esto me parece una solución súper chula, que si realmente se puede imprimir de manera que de forma sencilla para los usuarios
que solamente sabemos hacer clic clic. Nivel usuario. Efectivamente, podemos enganchar los módulos y crear una cosa chula. Creo que puede ser la leche, porque yo no sé lo que te puede costar producir esto con la impresora 3D y los LEDs, pero yo creo que no te puede costar más de 50-60 euros, ¿no? No. Sin embargo, las Nanolith, la propia solución te cuesta, ¿cuánto eran? 400, 500 o... Sí, a ver, el starter kit de Nanolith creo que está en torno a 350 o 400 euros. Pero claro, también se conecta al ordenador y te hace el aura que se conecta con todas las luces dentro. Bueno. Hace muchas cosas, o sea, quiero decir, tiene su valor. Pero cost effective, ¿no? Esta solución, como dices Claro. tú, por 60 euros yo creo que sí que puedes producir algo chulo. Sí, sí. Y luego tengo otra pregunta. ¿En qué fase? Bueno, no sé si habéis oído el proyecto este de Reggaeton Beacon. Sí. Sí. Es una máquina que con una Raspberry Pi y cosas de estas le apaga el Bluetooth a tu vecino si está escuchando reggaeton. Este producto, o sea, lo puedes comprar, ¿no? Y ¿estaría en fase de MVP o en qué fase estaría de las que habéis explicado? Oye, no lo he visto específicamente, o sea, en términos de qué tan maduro está, pero tú esto lo pudieses vender por internet probablemente si a lo mejor te preocupas por tapar bien que no se vean tanto los cablecitos y esas cosas. De hecho, por ejemplo, a nivel de licitaciones, inclusive de proyectos muy grandes, se puede manejar a nivel de modelo de ingeniería. Inclusive he visto proyectos donde sacan la pieza plástica y meten todas las tarjeticas ahí como pueden, a presiones o tranca y listo. Esto es un modelo de ingeniería que ya cumple las características, tiene factor de forma, tiene las funcionalidades y o sea, a nivel funcional anda. Pero sí, habría que ver allí el caso específico, pero sí, lo puedes vender. Muy bien. Sí, yo creo que sería... Bueno, es un caso en el que es a nivel open hardware, si no me equivoco. Entonces, o sea, el producto al final está pensado, yo creo, para que te lo ensambles tú mismo. Y en ese sentido, podríamos considerar etapa prototipo, por así decirlo, pero también depende de la habilidad de cada uno montando o soldando que tenga, ¿no? Porque puede quedar muy profesional, con un acabado exquisito, o bueno, o más al grano, ¿no? Sí. O sea, para el usuario tendría que ser como un modelo IKEA, ¿no? Que vas y lo enganchas y... Sí. Las páginas que les comentaba de producir las piecitas dan la opción de incluir los componentes. O sea, hay dos, tú pudieses pedir solo la pieza y soldar a mano, o pudieses pedir con los componentes ya soldados. El problema de los componentes ya soldados es que probablemente no tengan exactamente la pieza que tú necesitas, entonces tienes que iterar un poquito en el diseño del footprint del PCB para hacer que encajen las que estén disponibles en ese momento, ¿no? Pero tal y como lo tenéis, estaría cerca de poder tener un MVP realmente, ¿no? O sea, Ahora, es decir, hablando de este aparte- producto, sí, podríamos considerar que sí. O sea, no estáis ya lejos de poder sacar un MVP medianamente... No, ahora mismo. No, es que yo lo tendría Sí. como modelo de ingeniería. Para Claro, irte a MVP ya sí tendría que ser, porque MVP es viable. Ya viable te incluye más que poderlo hacer, es poder fabricarlo. O sea, por ejemplo, puedes ver casos, por ejemplo, de alguien que te hace un super proyecto con un Raspberry Pi y le haces un megaproyecto, tú mira, esto funciona perfecto. Claro. Pero lo vas a vender a alguien que te dice que dame 50.000 de eso. ¿De dónde Claro. sacas tú 50.000? Por ejemplo, una barrera que hay ahora mismo como para vender como tal, la palabra vender es el proyecto LED Loop, sería que no sabemos de antemano la Wi-Fi que tiene el usuario. Entonces, ahora mismo se presupone que el usuario va a reproducir el modelo, es fácil cambiar la Wi-Fi y generar el software con tu Wi-Fi, pero necesitas ese dato y ahora mismo no hay una manera de que lo vendas, te llega a casa y aunque lo tengas que montar como IKEA, pero que se conecte. Bueno, la propia aplicación te pida la Wi-Fi.
Bueno, voy a poner para la gente online una vez más el QR y nos vamos a despedir aquí por no alargarlo más, ¿vale? ¿Vale? Así que, nada, despedirnos, daros las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí en Twitch, a todos los que os habéis pasado en algún momento, a la gente que está en público y nos veremos en siguientes Tech Talk tarde o temprano, tanto en español como en inglés, iremos variando. Y nada, muchas gracias a todos.